abrazo y mucho cariño a todos, veo bien, que es la base para salir de este asunto, de estar bien físicamente y mentalmente. Bueno, un poquito la charla, procuraré que no sea larga, y hay como tres partes en la charla. Una primera es un pequeño resumen del informe de coyuntura que ha sacado Corporación 5, mi empresa o la empresa que presido, hace un par de semanas, que es la parte que voy a comentar aquí, un poco las perspectivas para el año 20, y luego la segunda parte son me apoyaré en algunos datos de una publicación que sacaremos dentro de nada, el próximo mes, que se llama Economía Canaria en Gráficos 2019, y me basaré en algunos gráficos de ahí para algunas ideas que me gustaría daros, y terminaré con algunas cuestiones o algunas reflexiones, mejor dicho, sobre la gran pregunta: ¿cuándo puede abrir el sector turístico? Ya os adelanto que yo tampoco lo sé, pero bueno, aquí hay algunos datos, alguna información y alguna reflexión que a lo mejor nos ayuda. José Carlos, si me permite, solo un segundo, los voy a poner a todos en silencio hasta que termine la charla, ¿vale? Porque hay ruido de fondo de algunos de ustedes para hacerla más operativa. ¿Vale? Perfecto. Muy bien, pues a ver si sale aquí en pantalla, que lo podáis ver todo, pues algunos gráficos y algunas, sobre todo gráficos, ¿no? Que yo creo que van a simplificar un poquito la charla, ¿no? La hacen más visual y así quizás nos enteramos mejor de todo. Estamos intentando ponerla ahí, pero mientras sale, en la primera parte, que es el informe de coyuntura, el informe de coyuntura fija tres escenarios, básicamente. Bueno, aquí lo que tienen es una coña que creo que fue Eduardo Besares quien la hizo, que dice que en los libros de terror del Corte Inglés está el informe de coyuntura, que es ese que está al principio a la izquierda, el número 100, dice que está con los libros más vendidos de terror, ¿no? Bueno, quizás no es para tanto, pero os voy a explicar un poco el tema, ¿no? En este informe, que es el informe número 100, que curiosamente coincide con el COVID-19. O sea, son informes trimestrales que lleva haciendo Corporación 5 pues desde hace 25 años prácticamente. Bueno, esto de la huella del COVID y del impacto diferencial en Canarias, no quise entrar en los gráficos, pero básicamente, como sabéis mejor que yo, la incidencia del virus en Canarias ha sido considerablemente menor que en otras comunidades autónomas. Y si, por ejemplo, miráis, hay una estimación de fallecimientos en Canarias por días a lo largo del año, ¿no? Que está basada, lógicamente, en los años anteriores, en la demografía, etcétera. Y si se superpone a esa gráfica... José Carlos, no se está viendo la gráfica. No, esa no se ve. No, esa no se... estamos viendo un fondo de pantalla solamente, ¿vale? Que dice Conferencia Canaria siglo XXI. Es lo que vemos todos. El ordenador, vamos. No se está viendo lo demás. No, por eso, que lo estamos viendo ahora. Pues vamos a... Se va el PowerPoint, pero sin abrir, ¿me explico? Sí, pues vamos a intentar abrirlo ahora. ¿Ahora lo veis algo? No. Tampoco. Vamos a intentarlo. Bueno, si no, sigo hablando y es una putada, pero porque no es lo mismo hablar que verlo, ¿no? Si en algún momento veis algo, me decís que veis algo, pues lo estamos intentando. Decía que hay tres escenarios. Habíamos planteado nosotros tres escenarios distintos. Un escenario ya pasó. Era el que llamábamos el escenario optimista, lo que nos gustaría que ocurriera,
que eran básicamente 2 meses en que la actividad estaba cerrada, entre un 40 y un 60% de las actividades estaban cerradas. Esto ya ocurrió, con lo cual la economía canaria habrá sufrido un descenso en torno al 10%, doy cifras redondas, el 9 con algo. El 10%, ya la economía cayó el 10%. Para ponernos en contexto, el peor año que tuvo Canarias fue el 2009, en el que la economía cayó en el año 2009 un 4 y pico por ciento. Consiguientemente, estamos en una situación ya en este momento más grave desde el punto de vista económico que la que hemos tenido desde que tenemos estadísticas económicas. Lo peor del caso es que ese escenario ya no se va a dar por bueno. Ya estamos en una situación que sabemos que la economía va a estar más de 2 meses cerrada en una parte importante y que además el sector turístico no va a mejorar pues rápidamente, ¿no? O sea, y además sabemos que, os acordáis que mucha gente dijo, bueno, esto va a ser una crisis en V, es decir, va a haber una caída muy fuerte, pero luego rebotaremos igual de fuerte muy rápidamente. Bueno, ya sabemos que el rebote no va a ser tan rápido, que a lo mejor dicen algunos que será una cosa parecida a una raíz cuadrada, o sea, rebotaremos, pero no llegaremos a las cifras en las que estábamos en enero o en febrero, sino que estaremos seguro mucho peor. O sea, rebotaremos mucho menos. En esta segunda, oye, ¿a mí me veis? Sí, sí. A mí sí. Sí, bueno. Lo que no vemos la gráfica. Vale. Entonces, si quieres, Candia, seguimos y así lo veo yo aquí. Sí. En el segundo escenario, que nosotros llamamos la probable realidad, quizás sea el escenario que más probabilidades tiene de que ocurra. Ese escenario es que vamos a estar como 6 meses en que la economía va a caer en torno entre un 40% aproximadamente, estará la economía parada, ¿no? En ese supuesto, la caída del PIB va a ser de en torno a un 20%. Y si en lugar de estar la economía un 40 parada, estuviera un 60, nos iríamos a un 30% de caída del PIB. Yo creo que lo normal es que nosotros estemos en el 20%, puede ser en este momento la cifra, vamos a decir, más probable, porque si lo que tiene detrás todos estos escenarios económicos, tienen detrás un escenario sanitario, que es que el virus va a remitir, ya está remitiendo de manera importante, la economía se va a ir abriendo, parcialmente la economía canaria, y es posible que haya algún repunte para final de otoño, invierno, en el que aunque la economía no se cierre, pero pues lógicamente tendremos algún problema. Con lo cual estamos contando esos 6 meses más o menos de caída de un 40% aproximadamente de la economía. Y esto, vuelvo a repetir, nos sitúa más o menos en un 20% de caída. Claro, los escenarios, el escenario horribilis, que a lo mejor que es el escenario 3, en el que nos llevó a ese chiste de colocar entre la estantería de los libros de terror este informe, es que estamos hablando de caídas entre un 33 y un 49% del PIB. Y eso es con una paralización de la economía entre un 40 y un 60% de 10 meses. Si la economía estuviera 10 meses con un 40% parado, es decir, con el turismo prácticamente parado, pues como mínimo la caída del PIB es un 33%. En términos de... Seguimos, Can. En términos de
con España, ¿no? Por decir, bueno, esto es horrible, ya lo sabemos, pero ¿qué se dice respecto a la economía española? Bueno, la economía española, como sabéis, cada informe nuevo empeora al anterior, y el de ayer del Banco de España, que muchos lo habréis oído, pues habla entre un 9 y un 12% de caída del PIB español, que también es brutal, ¿no? Que también es una caída tremenda. Nosotros pensamos que la caída en Canarias como mínimo va a estar en el entorno del 20%. O sea que va a ser, en cualquier caso, muy superior a la caída española. ¿Y por qué? Hay una razón muy clara. Desde el principio, todos los estudios de McKinsey, de UBS, en fin, de todos los institutos internacionales, daban al sector turístico como el sector con mayor problema. Ahora estáis viendo algo, ¿no? Sí, sí, ya se está viendo, hace 3 minutos. Ah, es importante. Bueno, ahora lo que estáis viendo ahí es en los 3 escenarios que hemos planteado qué pasaría con la tasa de paro. Entonces, en el escenario 2, que es el escenario central, nos iríamos a un 35% de paro, ¿eh? Y en el escenario ese horribilis de 10 meses la economía parada, un 40%, nos iríamos al 45% de paro. O sea, son cifras, en cualquier caso, centraros en el escenario 2, son cifras del 35%, obviamente, pues terribles, ¿no? Claro, estas cifras ya están contando como que los ERTE también son parados, ¿no? Es decir, estamos contando que los que no son productivos, o sea, personas que quieren trabajar y no pueden. Los de los ERTE también son personas que no pueden, que quieren trabajar pero no pueden, pero están en una situación distinta que, como sabéis, no contabiliza en términos de paro. Si seguimos un poquito con la otra gráfica que ahora sí veis, esto fue, bueno, ¿qué pasa con los impuestos? Cuidado, estos son impuestos del gobierno canario, no cuenta a cabildos, ayuntamientos, etcétera, ¿no? En el escenario del centro, pues estamos viendo que la caída está entre 350 millones y 526 millones de caída de ingresos. Tengo que decir que aparentemente, aunque no se han hecho públicos, el gobierno canario estima caídas mayores. No lo han hecho público, pero en reuniones que hemos tenido están hablando de que, con lo cual, ¿esto qué es lo que quiere decir? Pues que si los ingresos caen 500 millones, por ejemplo, y el gobierno canario quiere mantener más o menos el nivel de gasto que tenía previsto en el presupuesto, pues tendrá que sacar deuda pública por más o menos 500 millones. ¿No? Pero vuelvo a repetir, seguimos, que el gobierno prevé aún más. Esto está bastante claro. La rayita verde es cuál era la estimación que nosotros teníamos de crecimiento de la economía en el año 20. Preveíamos que la economía canaria iba a crecer en un 1,2. Viene del 3,3, 2,4, 1,5. Es decir, había una desaceleración de la economía que viene ya desde el año 18 y que se consolidaba en el año 20. Sin embargo, la rayita azul es más o menos el escenario medio, que nos coloca, como el escenario medio va entre el 20 y el 30, pues ahí está un 5% de caída del PIB. O sea, ahí ven de lo que estamos hablando. Ya el 8,34, ese que aparece ahí, ya lo tenemos. Ese lo vamos a sufrir, aunque la economía mañana abriera al 100%, ya habríamos caído un 8,34 desde nuestro punto de vista. Bueno, y aquí es lo mismo, la tasa de paro que nosotros preveíamos. Nosotros preveíamos la tasa de paro un 19%, la rayita verde, y se nos puede ir a un 35, 39, como dije antes, ¿no? Si seguimos avanzando, estos son algunos temas que son importantes. Me fijaría en la gráfica de la
de la derecha, la primera de la derecha, donde dice índice PIB per cápita Canarias, España. Esto es significativo. El año pasado no, en el gobierno anterior lo comentamos muchas veces. Tenemos un problema grande. En el año 99, que yo siempre lo pongo ahí, yo estaba todavía de consejero y creo que Víctor Díaz también. Pero porque no lo veo todo completo. Ven arriba una gráfica que pone índice PIB per cápita a la derecha. Sí. Sí, bueno, esa es la que me voy a fijar. Entonces, como ven ahí, en el año 99, prácticamente la renta per cápita de Canarias era igual a la renta per cápita española, el 99,63. Y a partir de ese año empezamos a distanciarnos de la renta media española y estamos ahora en el 81,35. Esto es un tema enormemente grave y es uno de los, probablemente de los grandes problemas que tiene la economía canaria, con una productividad muy baja. ¿Dónde está el problema? En que si cogemos las estimaciones nuestras para el año 20, pues imagínense que España caiga un 15 y nosotros caigamos un 30 o España un 12 y nosotros un 25, vamos a perder 10 puntos. O sea, nos colocaríamos en el 71, una cifra que nos coloca a la cola del país. Esto me parece un asunto de una enorme gravedad. Si seguimos, solamente para daros un dato, ahí está la estructura del valor añadido bruto del año 2000, es el redondel, la tarta de arriba, y la del 2019, la de abajo. Es decir, cuál es la participación de los grandes sectores en la economía canaria. Hay un dato muy relevante que es la disminución de la construcción. La construcción pasa a representar un 10 a un 5,9. Y esto lo digo porque si seguimos, miren ahí ese dato a la derecha también, ocupados en construcción. Los ocupados en construcción en el año 2007 eran 135.000 personas trabajando en Canarias en la construcción. En la actualidad ahí viene el 19, ahora hay un poquito más de 50.000 trabajando en la construcción. ¿Por qué lo pongo? Porque es que realmente el único sector que a corto plazo tiene capacidad para sustituir la pérdida de empleo en turismo sería la construcción. Claro que es importante las actividades de economía circular, la economía azul, los temas de digitalización son importantes en cualquier sector y no son importantes, son necesarios. Pero en términos del corto plazo, creación de empleo, la construcción es el único que puede tomar el relevo. Por eso es tan importante que los 1.000 millones que tiene el gobierno autónomo en inversiones se los gaste, o sea, los ejecute. No se quede sin ejecutar ni un euro, porque ahí sí que hay un nicho de empleo potencialmente importante que no existe en ningún otro sector. Y si seguimos, bueno, esto es por dar un dato positivo. El dato positivo es que el nivel de endeudamiento que tenemos los canarios, familias, empresas y administraciones, desde el año 2009 a 2010 ha ido bajando desde 58.000 millones de euros que nos estábamos endeudados. Miren cómo hemos ido bajando hasta los 34.000. Este es un dato positivo, es decir, nos coge esta supercrisis con un nivel de deuda pues mucho más bajo del que teníamos al principio de la crisis anterior, ¿no? Y por el lado contrario, que es la derecha, el gráfico a la derecha, pues los depósitos que tenemos en entidades financieras pues están en máximos. Es decir, tenemos la deuda en mínimos desde la crisis anterior y los depósitos los tenemos en máximos, ¿no? Y otro dato positivo, claro, el Euribor, que sigue enormemente bajo. Con esto termino un poco el segundo bloque de cosas que os quería decir y me parece que a partir de ahora tenemos algo para decir. Claro, la gente a veces me pregunta
¿Y el turismo cuándo puede abrir? Bueno, la primera cuestión es que el turismo puede abrir cuando las fronteras estén abiertas y cuando al menos en Europa se pueda volar con cierta libertad, con ciertos protocolos, pero con cierta libertad. Este escenario que aparece ahí, que es bastante optimista, creo yo, es el escenario que hace Eurocontrol. Eurocontrol es el organismo que controla todo el tráfico europeo y entonces, como ven, la rayita gris es el escenario en el que no hay medidas muy coordinadas entre los países y el escenario más azulito es el que ellos consideran que es cuando los países se coordinan y las medidas son iguales en todos sitios, etc. Como ven, cuando nos vamos a, por ejemplo, al 12 del 20, pues ellos están suponiendo que estaremos a un 70% o a un 80% de los vuelos habituales, que como veremos después probablemente es un dato muy optimista. No olviden de ver la raya roja. La raya roja es lo que está pasando o lo que ha pasado. O sea, se ha caído el tráfico en un 89% del tráfico europeo. Está en un día que probablemente en pasajeros es mucho menos, esto es en términos de vuelos, ¿no? En cualquier caso, veréis para los que hablan de la curva nube, que incluso en febrero del 21, pues están todavía pensando que hay un 25% de descenso o un 15% de descenso. Es decir, que esto, aquí se ve bien, es una V pues un poco relativa, ¿no? Es a lo mejor, como decían algunos, una raíz cuadrada, ¿no? Más que una V. Y me voy a centrar, por cierto, si alguno tiene interés, si se va o bien a Eurocontrol o a IATA en Internet, hay una... compara el día, por ejemplo, de hoy, los vuelos que habían hoy el año pasado y los que hay hoy sobre Europa. Y es para echarse a llorar. Si alguno tiene ganas, que lo mire porque es tremendo. Y me paso a la siguiente... a la siguiente. Bueno, esto es el impacto del COVID en la mortalidad observada y esperada. Bueno, realmente esto es lo que antes quise decir, que pensé que no lo tenía, pero está. Miren, lo de la derecha es España. La rayita que es como azul, la más oscura, esos son las defunciones esperadas en España durante el año. Y la roja es lo que ha ocurrido realmente en defunciones. Como ven, antes de marzo, pues había días en que había muerto más gente de la esperada, días que menos, en fin, lo habitual. Normalmente menos, hasta que nos metemos ya en marzo, que bueno, que da el subidón, que obviamente pues la causa es el COVID. Como ven, ya la raya roja se está normalizando con la curva habitual de fallecimiento. Sin embargo, a la izquierda, lo que estáis viendo es Canarias. Como veis en Canarias, la raya roja, que es lo que ha ocurrido, realmente no difiere prácticamente nada de lo que habíamos esperado. Es decir, un observador que esté en el espacio testando permanentemente los fallecimientos en España y en Canarias, pues claramente en marzo habría dicho, bueno, ¿qué pasa en España? ¿No? Aquí está pasando algo raro. Sin embargo, cuando observa Canarias, no hubiera notado grandes diferencias y no hubiera tomado, no hubiera pensado que estuviera pasando nada raro. Creo que este tema lo tenemos que tener en valor, porque sea porque lo hemos hecho bien, o sea porque hemos tenido suerte, la realidad es que la crisis sanitaria nosotros la hemos bandeado enormemente bien, y creo que este gráfico indica la gran diferencia. Imagínense si ven la gráfica de Madrid, porque estamos viendo la media española. La de Madrid, por ejemplo, pues lógicamente es mucho peor y tampoco era cuestión de estar viendo aquí todo. Y si seguimos,
este es un gráfico de Rothschild, que hizo un estudio. Rothschild hizo un estudio sobre el sector de la aviación. El sector de la aviación está enormemente afectado y es uno de los que probablemente tiene mayores problemas. Cuando veis la raya azul, es los sectores que más largo tendrán la salida de la crisis. Ellos están suponiendo que el cuarto trimestre del año 21 saldrá el sector que más tarde sale, que es el turismo. O sea, el turismo sale, ellos piensan que va a ser el más afectado, incluso más largo que la aviación, que va más o menos igual, y luego pues va el petróleo y gas, los automóviles, los bienes de consumo. O sea, va de la izquierda del gráfico, son los sectores que más tarde saldrán de la crisis, y los otros los que más rápido saldrán, incluso algunos que están muy poco afectados. Esto es importante en la medida en que somos una economía muy dependiente de justamente el sector que más tarde va a salir. Por eso nuestras cifras son peores que las españolas. Incluso de hecho, los primeros estudios decían que el 50% de la caída del PIB español era debida al sector turístico, teniendo en cuenta que el sector turístico en España pues será en torno al 12% del PIB y el nuestro es el 35%. Es decir, que yo creo que es bastante sólido las previsiones que tenemos tan malas. Y si seguimos, no sé si tengo alguna, sí. Y esta es una estimación, la anterior era de Eurocontrol, y esta es una que hace para el sector aéreo, el Rothschild, que como veis, en diciembre el sector aéreo estará a un 40%, y que se empieza un poquito a mover en agosto, bueno, julio se empieza a mover, en agosto un poco, septiembre ya está por encima del 20%. Este es un poquito un escenario que a mí me gusta, la gráfica está bastante, para poder estimar qué es lo que va a pasar. Aquí la cuestión está en que, como veis, si esto fuera verdad, para alguna estimación hay que tomar como más o menos cierta. Si eres hotelero, pues ya sabes que en Canarias no todos van a abrir, y los que abrirán pues parcialmente, ¿no? No todo el mundo puede abrir el hotel en su totalidad. Los que tengan 5 hoteles abrirán 1, abrirán 2. En fin, esto no puede ser una apertura generalizada, porque no va a haber turismo para poder hacer rentable la apertura de todos los hoteles, apartamentos, etcétera, etcétera. Y como veis, la post-crisis incluso todavía el sector tardará en recuperarse. Por eso vuelvo otra vez a la teoría de la V, que pues ojalá, pero no parece que sea lo que se vaya a dar. Creo que esta es la última. ¿Puedo quitar esto ya de aquí, no? Sí, vale. Pues bien, básicamente estas son las cosas. Si queréis, yo prefiero que habléis, porque tengo cosas que comentaros incluso de los ERTE y cómo están, pero seguro que con las preguntas puedo contestar algo, y a lo mejor es más interesante que nos oigamos que no que siga yo hablando. He visto que las caras están mucho peor que al principio. Al principio os reíais casi todos y ahora está todo el mundo circunspecto, no me gusta nada, pero siento ser portador de malas noticias, pero es que yo creo que son las que hay. Pues Rosa, si quieres yo, Flora, perdón, si quieres yo me... Espero que... Manuel Jorge está operativo. Muchas gracias, buenas tardes. Y disculpen el retraso técnico de la conexión. Bueno, yo agradecer sobre todo a todas las personas que han accedido, nos han concedido venir a esta invitación que ha hecho la Fundación Canaria Siglo XXI, y sobre todo a José Carlos, porque bueno, creo que el tema, siendo todo lo grave que él ha puesto en su intervención, es la persona, creo yo, mejor preparada para, por lo menos,
esclarecer un poco la situación que vamos a vivir en Canarias. Yo no quiero perder mucho más tiempo, ya se ha perdido demasiado tiempo conmigo, con el problema técnico del ordenador, y yo lo que quiero es que, bueno, que los que deseen participen, ya sea pidiendo la palabra. Al principio le he puesto en el chat que también pueden hacer las preguntas a través del chat, y yo creo que ahí está la clave de esta conferencia, además de la intervención de José Carlos, que reitero el agradecimiento, también pues las preguntas que ustedes pueden hacer y que puede esclarecer o aclarar de alguna manera la situación que vamos a vivir en Canarias. Muy bien. Ahí en el chat veo alguna cosa. Se hablaba al principio que el peor escenario estarían 10 meses de parón y con un 60% de paro, y el que se espera son 6 meses con un 30 y pico de paro. ¿Qué pasaría si se comenzara a recuperar la actividad y en el mes de octubre hubiera un nuevo parón? Vamos a ver, el tema es, mi idea, ya como dije antes, las previsiones económicas tienen detrás un escenario sanitario base, porque si no es imposible hacerlo. El escenario sanitario base es que puede volver la pandemia a finales de otoño con un nivel de probabilidad alto. Pero también creemos que el sistema sanitario va a estar preparado, los sistemas de prevención, los test, los protocolos seguro que están mejorando muchísimo de atención a los pacientes, la detección temprana del virus, con lo cual nosotros no estimamos, salvo en el escenario ese malo, pero no estimamos que se vuelva a cerrar la economía. Es decir, que esto que dicen un lockdown, un fully lockdown, no lo prevemos. Creemos que seremos capaces de mantener la economía funcionando. Por ejemplo, si hay un caso en un hotel como pasó en el H10, ¿qué se va a hacer? ¿Cerrar el hotel, hacer una cuarentena, tal? No. Lo que estamos previendo es que se hacen test a todos los clientes, a todos los trabajadores, que además tendrán los test previos cuando entran a trabajar, que las personas que estén infectadas se aislarán fuera del hotel, dependiendo del grado de gravedad, pues se aislarán en un hospital o en un centro de otro tipo, o se irán a un apartamento según la sintomatología que tengan, lo que digan los médicos, y el resto del hotel seguirá funcionando. Seguirá funcionando porque todo el mundo sabe que los que están allí en el hotel, nadie tiene el virus porque le han hecho el test a todos. O sea, no estamos contando con que los protocolos van a ser los mismos que hubo en su momento. Hombre, estamos contando también que quizás los antivirales muestren una cierta eficacia y hayan sido más probados de aquí a entonces. Hoy oí que Donald Trump se está tomando un no sé qué, una semana y media, que debe ser un antiviral de estos, que se lo está tomando, dice él. Pero bueno, que habrá quizás, a lo mejor son antivirales que ya existen, que son los que se están, un poco los que se están probando, y a lo mejor muestran una eficacia total o parcial. Pero en cualquier caso, lo que prevemos es que si hay un rebrote para otoño e invierno, no vamos a cerrar la economía, vamos a estar mejor preparados del sistema sanitario y vamos a ser capaces de funcionar con problemas, pero no cerrados totalmente. Probablemente porque el mundo no se puede permitir un cierre total. Es decir, yo sé que hay mucha gente que dice, bueno, lo primero es la salud. Sí, pero no solo la salud del COVID. Yo no sé si los que estáis en el sistema sanitario, pues lógicamente también debéis estar preocupados por todas las patologías que nos matan. Y que también tienen que ser atendidas en periodo COVID o no COVID, es decir, las patologías de diabetes, de temas circulatorios, los linfomas y tal,
tienen que seguirse tratando. No podemos cerrar el sistema sanitario para dedicarlo solo al COVID como si no tuviéramos más patologías. Pero en cualquier caso, a lo que me refiero, que en nuestra opinión, y esto todo es, la nuestra vale como la de cualquiera, en nuestra opinión, no esperamos que con un rebrote la economía se cierre. Si se cierra, nos vamos al escenario 3. O sea, no sé si hay... Sí. Y otra pregunta. Hay otra pregunta aquí de ¿se está pensando en una estrategia en torno del comercio gastronómico, bares y hoteles para incentivar el consumo? Habría que preguntarle a la Consejería de Comercio, alguna de estas, si está pensando en algo. A mí me da que no. A mí me da que el sector de la hostelería, hasta que no permitan al menos abrir en interior al 50%, que no sé si es la próxima semana cuando ya se permite, pues está muy tocado porque muchos no tienen terraza. Los que tienen terraza, algunos no han abierto porque solo con la terraza no pueden sobrevivir, y probablemente el sector de la hostelería que no esté en zonas turísticas pues empezará a recuperar la próxima semana. Y yo supongo que pues bueno, muchos iremos a comer fuera, pero también tengo que decir que nos tendremos que acostumbrar a esta situación. Yo no sé si habéis estado por ahí, en las terrazas no se nota mucho, pero, por ejemplo, yo fui a un club a comer y el viernes, en terraza también, fuera, pero cuando llegué me sentía un poco incómodo, ¿no? No sé, Carlos, lávese las manos. Ah, sí, perdón, con el gel, lavé las manos. Espere, pase los pies por aquí. Con lo mismo que pasaba cuando la gripe aviar y tal, pues lo pasé por ahí los pies y tal. No, pero espere, está la temperatura. Tiene usted 37,8. 37,8, he estado toda la mañana trabajando y estoy bien. Yo sé si tengo fiebre o no, yo no tengo fiebre. No, pues le da 37,8, póngase aquí a la sombrita. Pues tuve ahí un minuto, después ya tenía 36 y pico. Entonces ya entras un poco, ¿sabes? Para nosotros el comer es disfrutar también, ¿no? Y claro, estas cosas pues nos tendremos que acostumbrar a lo mejor. Pero vamos, a la pregunta, si hay un tal, que yo sepa no, y tengo serias dudas de que haya una estrategia para el comercio gastronómico, como pregunta aquí Roberto. José Carlos, ¿me oyen? Sí. Buenas tardes, José Carlos. Soy Juan García Padrón. Sí, te veo. Mira, vamos a ver, tú sabes que yo vendo coches y alquilo coches y desde luego dependemos prácticamente del turismo, ¿no? Si cuando se acaben los ERTEs nos obligan a tener 6 meses contratadas a las personas sin tener trabajo, prácticamente nos vamos a la quiebra. O sea, ese tema de los ERTEs yo creo que es un tema que se habría que solucionar. Sí, te cuento un poco. Efectivamente, yo la reunión que hubo de COE Nacional, la opinión, al final no votamos, pero la opinión la di en contra del documento, básicamente por esto que acabas tú de decir. Cuando se hicieron el primer decreto de ERTE, la idea que había en la cabeza era que la economía iba a caer mucho, pero que iba a salir rápido. Entonces tenía sentido que se dijera, bueno, para la caída vamos a sacar unos ERTE para paliar el asunto, y a cambio de eso que los 6 meses siguientes no se despida a nadie, porque se estaba pensando que la economía volvía otra vez al origen. Claro, ahora ya, cuando se hizo el segundo, la semana pasada, los ERTE, esa visión del mundo ya no está. Ya sabemos que vamos a caer mucho y que vamos a salir poco a poco. Con lo cual es imposible mantener los empleos si, como vimos ahí, vas a tener el 20 o el 30% de los clientes. Ese tema es el gran
escollo de la regulación que hay ahora. Hay dos escollos. Uno es ese, fundamental, que hay que buscar alguna manera para cambiarlo. La única manera que dice el decreto es que te vayas al preconcurso, pero tampoco parece que eso sea una manera de solucionar los temas, más bien de empeorarlos. El otro tema que tenemos es que los ERTE por fuerza mayor, en definitiva, la bonificación de la seguridad social está hasta el 30 de junio. Pero después del 30 de junio, amigo, no hay nada. Según comentario, Coalición Canaria ha logrado un principio de acuerdo con los ministerios competentes para que en Canarias el sector turístico y asociado, los ERTE por fuerza mayor se alarguen más allá de junio, hasta que la situación se normalice. Esto sería una gran cosa, sería una gran cosa, pero todavía hay que escribirla. Sé que están en eso, quizás algunas de las personas que están por aquí saben más que yo, pero la información que tengo sotoboche es que ese tema va bien y que Coalición, a cambio del voto favorable para ampliarlo el estado de emergencia, pues ha sacado a cambio ese tema y que la próxima semana se quiere negociar un texto ya que tenga en cuenta esa cuestión. Hay otras, bueno, hay preguntas, ¿sí? La inyección económica aerolínea. Bueno, yo creo que hay que tener, bueno, vale, un ojo y medio hay que tenerlo en la Unión Europea. Primero, porque las decisiones de la Unión Europea son las que van a permitir a España tener los fondos suficientes para poder aguantar el tirón de, por ejemplo, los ERTE y otras cuestiones de gasto que tiene que soportar el gobierno central. Pero además de eso, la Unión Europea es la que va a dictar los protocolos. Yo me he cansado. Ay, Dios, espera un momento. La voz, ahora la tengo. Digo que hay que tener un ojo y medio en la UE porque es la que va a soportar los déficits, en definitiva, del gobierno central y dependiendo de las posibilidades que la Unión Europea y el Banco Central Europeo puedan dar, pues eso va a facilitar que, por ejemplo, el gobierno español alargue los ERTE más o menos. Y en el tema de las aerolíneas son, yo no sé si el sector más débil de la cadena turística, ¿no? Todos somos débiles, los hoteleros también, pero los tour operadores también, pero las aerolíneas son tan débiles que Lufthansa ha sido apoyada por el gobierno alemán, KLM y Air France por el gobierno francés, IAG no sé si ya lo ha hecho o no, pero está el gobierno inglés y con Iberia están hablando del gobierno español. Es decir, que casi todas las aerolíneas, Norwegian ya fue inyectado un montón de dinero por el gobierno noruego, es decir, casi todas las aerolíneas van a tener inyecciones de capital. Por eso están presionando tanto para que se abran las fronteras y empezar a volar. Es muy duro con los gastos financieros que soportan las compañías aéreas tener cero ingresos. Es un tema brutal. Entonces, por eso decía que si la economía se vuelve a cerrar, que ahora está cerrada, supongamos que se abre 2, 3, 4 meses para los vuelos y se vuelve a cerrar, pues no queda una aerolínea. O sea, yo creo que quiebran todas. En la otra pregunta, que nos dedicamos a la importación y exportación, obviamente dependemos. Sabemos que la ATC ha ido aplazando el pago de las garantías, pero no sé si hay más ideas para ayudar a este sector. Pues no lo sé. Yo lo único que hay son lo gordo para todo el mundo, para todos los sectores, no para el sector de import-export, sino para todos. Como sabéis, para dar liquidez son los ICO. Los préstamos ICO que están avalados por el Estado
80% para las pymes y los autónomos, un poco menos para las empresas grandes. Se dieron 20.000 millones y se volvió a dar otro bloque de 20.000, me parece. Y todavía pues quedan hasta los 100.000, todavía queda bastante dinero. Claro, sin duda es una gran ayuda los préstamos ICO. Aquí hay dos grandes medidas, una son los ERTE y otra son los ICO. Y yo creo, a mi entender, que es una medida positiva, pero el ICO es un préstamo, o sea, a veces se ha vendido como que es una especie de subvención. No hay subvención, es un préstamo en el que para que los bancos te lo den con facilidad, el Estado los garantiza en un 80%, pero al final en 5 años lo tenemos que devolver. Entonces, bueno, eso es contando con que todos prevemos que, hombre, que esto pase, la economía se vuelva a recuperar, volvamos a funcionar y tengamos capacidad en 5 años de devolver ese dinero. Así que no soy ningún experto en este tema y lo único que te puedo decir es lo mismo que para cualquier otro sector. Y después en la movilización de los 200 millones en construcción significa un importante estímulo. Bueno, en construcción solo en Canarias hay 1.000 millones por el gobierno autónomo. O sea, ahí, como vuelvo a decir, hay dinero fuerte para infraestructuras. Lo que pasa es que mientras la legislación, la administración y la burocracia siga igual, mucho me temo que llegaremos a final de año y nos habremos gastado 400. Y lo que necesitaríamos es, por ejemplo, un plan de vivienda muy potente y muy rápido, y que todos los proyectos que ya están se liciten y salgan a licitación de manera casi inmediata. Por supuesto, el gobierno autónomo, los cabildos, que también tienen su capacidad para movilizar la economía, ¿no? O sea, que realmente... tú pusiste 2.000, perdona, Esmeralda, pusiste 2.000 millones en construcción. No sé si tú te refieres a 2.000 millones en Canarias solo. Quizás, bueno, si a lo mejor unes lo público, lo privado, lo público de todas las administraciones más lo privado, pues a lo mejor podríamos estar en esa cifra, sí. Yo creo que es básico. La construcción, como indiqué antes, es donde hay posibilidad de crear miles de empleos, ¿no? Lo otro ya, los demás sectores es más complicado. ¿Qué opina como responsable de COE? Bueno, de las declaraciones del señor Garzón sobre el turismo. Bueno, teme que se aproveche la actual crisis para forzar un cambio de modelo social y económico. Bueno, yo en unas declaraciones que hice hace 3 semanas, el titular que sacaron, no sé si fue el Diario de Avisos, creo, el titular que sacó fue algo así como: me preocupa mucho que algunos aprovechen esta situación para implantar sus ideas o algo así, ¿no? Entonces sí me preocupa, efectivamente sí me preocupa. O sea, hay dos maneras de ver esto, ¿no? Cuando estás en la administración, cuando eres responsable público, utilizar el poder que tienes, ¿no? Desde las administraciones para hacer lo máximo posible para aliviar la situación, sin pensar en colores políticos ni en nada, sino simplemente, bueno, esto hay que ayudar, los sanitarios por su parte, la parte económica por otro. Y después hay gente que ve más allá y que dice, bueno, a mí esto, ¿cómo me puede a mí venir bien para mis ideas a largo plazo esta situación? Y yo creo que hay algunos que efectivamente lo que están pensando es cómo me puedo aprovechar de la situación para que mi ideario político alcance cotas mejores o poderlo introducir en la sociedad mejor en esta situación. Me preocupa. Y lo que dijo Garzón es tremendo, porque en este gobierno cualquiera de nosotros podría ser ministro, porque a las burradas que yo digo no tendría ninguna significación, porque a nadie nos harían dimitir, porque que Garzón haya dicho lo que dijo sobre el turismo, que es el sector probablemente de la economía española en empleos y tal,
a lo mejor no es el más importante, pero está entre los 2 primeros, y que no pase nada, dice, bueno, pues, porque a veces te puede pasar algo porque dices algo sobre una persona, o sobre un colectivo, o sobre una ONG, o sobre una empresa, y ya con eso basta para que te hagan dimitir. Pues fíjate, sobre todo, insultó a todo un sector que es el 12% del PIB en España, que emplea el 15% del empleo, y no pasa nada. Bueno, esto es un poco para pensarlo, pero de eso sabéis mucho más que yo, la mayoría de los que estáis ahí, ¿no? Y la teoría del decrecimiento, pues sí, es verdad. O sea, ahí lo firmó Iglesias y mucha gente piensa que no hay que hacer más carreteras, ni que hay que hacer más edificios, ni que hay que ampliar los aeropuertos, ni los puertos, que hay que coger, no hay que ir en coche, no hay que tener coche, no hay que viajar en avión, no hay que... Bueno, pues hay gente que piensa que efectivamente la teoría no es el crecimiento, la teoría es el decrecimiento. Bueno, es verdad, ese es un problema que hay. Yo creo que esto no son tonterías. Ya hemos visto, en fin, no voy a hablar de esto, pues si vamos a hablar de los casos. Yo tenía una compañera aquí en Corporación 5 que es venezolana, ¿no? De origen canario y tal, y había venido para acá, estaba con nosotros, y era la época de Chávez, ¿no? Y ella decía, bueno, ustedes están con esto, no haciéndole caso, y España yo la veo que va a ir como Venezuela, ya veréis dentro de años y tal. Y todos un poco nos reíamos de sus neuras, pero ahora pues es para no, al menos yo no me lo tomo a risa, ¿no? Ese tipo de cosas yo creo que es para pensarlo. David dice que ¿crees que el gobierno pueda flexibilizar los criterios para el despido después de la incorporación a la fase 3? ¿O crees que...? No, hombre, vamos a ver, el gobierno ha prohibido los despidos mientras tengamos los ERTES bonificados. Cuando los ERTES no estén bonificados, el problema que tenemos es que si despides, tienes que pagar la bonificación de la seguridad social que has tenido, más los intereses. Es decir, que te vas a encontrar lo que decía Juan antes, ¿no? En una ratonera, que por un lado dice, coño, necesito despedir, pero si despido tengo que poner todo el dinero que me dieron de los ERTES, más los intereses, etcétera. Yo pienso que eso hay que flexibilizarlo. Es imposible que las empresas que están afectadas, que son gran parte, ¿no?, de la economía, pues que esas empresas puedan mantener el empleo 6 meses después. Tienen que permitirse los ERE, o si no, bueno, si no, la posibilidad que prevé la ley ahora es los concursos, pero no hace falta llegar al concurso. O sea, el concurso es una situación, o el preconcurso es una situación casi límite. De lo que se trata es de poder un poco flexibilizar la plantilla en relación con la demanda. No es aprovechar nada, no sé. Víctor Díaz de esto sabe más, pero yo creo que algo... y ahí me gustaría tomar la palabra. Ángeles. Ángeles. Sí, Ángeles. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por la conferencia, José Francisco, y yo me gustaría quedarme con algo que dijiste que para mí es importante, y es el valor de la sanidad en Canarias. Creo que este confinamiento, yo me siento orgullosa de cada una de las personas que han aportado algo en esta tierra, y que a pesar de esta situación difícil para todos, hemos tenido nuestros puertos, nuestros aeropuertos, nuestras cadenas de distribución, agricultores. Yo creo que eso hay que ponerlo en valor, y la sanidad. Muchas personas han dejado la vida cuidando la nuestra, y por lo tanto estamos todos de acuerdo que la salud es lo primero. Pero yo hago una reflexión. ¿Qué va a pasar con la salud de aquellos que cuando tenemos responsabilidades no podemos cumplirlas? Y me voy a la crisis del 2008, y yo siempre he puesto en valor a los agentes económicos porque son fuente de actividad y de empleo. Creo que en el 2008 no hubo justicia hacia ellos. Hubo una situación de crisis económica y financiera, pero no se estudiaron las medidas precisas. Se dejaron abandonados a muchísimos empresarios, algunos de ellos perdieron hasta la casa donde vivían y nunca nadie les preguntó ni cómo se encontraban.
has hecho una radiografía para mí extraordinaria y yo me pregunto si Canarias no necesita más acciones y menos actores. Has dado en la clave, sector de la construcción, que no se recuperó de la crisis anterior, pero sabíamos todos que la rehabilitación, la reforma, la reutilización, adecentar nuestros espacios públicos, nuestros hoteles, incluso el comercio, en este confinamiento tenían que haber salido medidas para que nuestro pequeño comercio hubiese rehabilitado y adecentado su comercio en este periodo. Yo lo que creo es que si se evidencia la realidad, como muy bien has hecho en esta radiografía, ya era hora de estar tomando medidas. Me duele cuando oigo hablar de los ERTES, de los ICOs, porque si el empresario dentro de 5 años no tiene ingresos y se le exigen los mismos gastos con intereses, lo que estamos es ahuyentando al emprendedor y al empresario de siempre. Creo que en Canarias hay muy buenos empresarios, muy buen fondo. Lo que hace falta, como tú muy bien has dicho, es una coordinación y una implicación público-privado. Para mí, un proyecto de construcción es una licitación. En estos tiempos que hay que guardar medidas de seguridad, aquí lo que habría que tener es una prevención de riesgos laborales y, como muy bien has dicho, la mano de obra. Y además sería un efecto arrastre para el resto de los sectores, turismo, industria, agricultura y por lo tanto el consumo. Yo me lamento de que estudios tan valiosos como este, y espero que me puedas invitar también a la economía canaria en gráficas del 2019, porque el 2018 lo disfruté, aprendí, creo que deberíamos todos implicarnos de manera profunda en recuperar una reconstrucción económica y social para no perder la salud aquellos que sí que nuestras responsabilidades pueden hacer que nos hagan padecer algún otro sufrimiento que ya hemos padecido en otras épocas. Así que muchísimas gracias y espero que con la colaboración de todos seamos capaces. Gracias, Ángeles. Muchas gracias. Hay una cuestión, vamos a poder solucionar el que los extranjeros tengan que pasar la cuarentena. Esto afectará mucho, sí. Sí, ya. Claro, lo vamos a solucionar porque acaba esa medida en mayo. Ahora no es grave porque como hasta final de mayo no van a haber realmente tráfico aéreo, el tráfico aéreo que hay es por motivos o de trabajo o de extranjeros que tienen segunda residencia aquí y y ya vienen a Canarias a pasar pues 2 o 3 meses y entonces pues bueno, la cuarentena les preocupa un poco menos porque lo hacen en su casa. Claro que esto no, o sea, si sigue habiendo cuarentena en junio, no vendrá nadie. O sea, nadie va a venir de vacaciones, digo. No vendrá nadie porque nadie viene para enclaustrarse 15 días en un hotel o una tal. Es decir, que estamos contando con que esa medida que en Europa ya no está, en la mayoría de países, pues que España, una vez que pase mayo, no va a estar. Esa es un poco la idea que tenemos. Si se les ocurre al gobierno mantenerla, pues no habrá turismo. Esto es claro como meridiano como el agua. Víctor Díaz pidió la palabra. Perdón. Víctor Díaz pidió la palabra. Sí, vale. Nada, pues de nuevo, buenas tardes a todos y bueno, es una satisfacción volver a encontrarme con José Carlos y hablando además de estos temas. Recuerdo un rato en La Palma, me parece, coincidimos en un gobierno en el que, no me acuerdo, donde estuvimos hablando del empleo, de la construcción en vertical y en horizontal, de cómo veíamos el tema cuando estabas escribiendo uno de tus libros que siempre son sugerentes. Bueno, un par de cuestiones que quería preguntarte nos apuntas en el análisis que la reactivación económica no será con la intensidad, o sea, no volverán tiempos pasados, ¿no? Por lo menos con rapidez, que pasará un tiempo, y particularmente en Canarias, como consecuencia del peso del turismo, pues será más tarde, ¿no? Luego tendríamos que prever, por los datos que estás apuntando,
que si la actividad, si se solucionan los problemas de gestión, es decir, lo que estás hablando de fronteras, el sector aéreo se recupera, hay aviones, hay vuelos, se establecen unos protocolos y se rompe lo que a mí me parece que puede ser una barrera psicológica también, ¿no? Que el turista esté dispuesto a decir, bueno, pues me meto en un avión con otra gente para irme a Canarias durante 4 o 5 horas de vuelo desde Inglaterra, desde Alemania, para meterme en no sé dónde en el sentido de que, bueno, no me preocupa mucho porque hay mucha gente que se mete en el hotel con el todo incluido y a lo mejor eso es un paquete o un segmento que habría que trabajar, ¿no? Y sacarlo menos, ¿no? Pero si se produce eso, vamos a tener una caída, por lo que te entendí y me corriges, pues de un 30%. Eso significa una pérdida notable de empleo en las islas, suponiendo que se recupera el sector turístico en un plazo que estamos hablando del próximo año, o sea, partiendo de la temporada del invierno próximo, con una caída, si fuera la cosa muy bien, pues por lo menos de un 30%, ¿no? 30, 40%. Eso significa, naturalmente, pérdida de empleo, pérdida de ingresos, naturalmente. Bien, entonces, por otro lado, nos planteas que el sector de la construcción, de nuevo, puede ser el que pueda absorber parte de mano de obra con un bajo nivel de cualificación, por decirlo así, es decir, que pueda ser readaptable, como ocurrió antes de la construcción al camarero, pues del camarero a la construcción, ¿no? Nosotros vivimos aquella etapa en el gobierno de la construcción a camarero, ¿no? Bien, eso hablas de la disposición del gobierno de 1.000 millones y me preocupa primero qué tipo de obra se tendría que realizar para que captara mano de obra, la de la carretera, etcétera, el número de empleados por millón invertido es muy diferente al de la vivienda o al de la rehabilitación, etcétera. Entonces ahí una cuestión que te planteo para reflexionar y cuánto, suponiendo que son esos 1.000 millones del gobierno canario que es capaz de activarlo y lo activa en obra de alto nivel de ocupación de mano de obra, ¿cuáles serían de los números de los que estamos hablando? Y por otro lado, y ya termino, quería o te doy pie para que le dieras una pensada o pensaras en voz alta sobre el tema de ayudas de Estado y la libre circulación de mercancías, ¿no? Y la consideración de la región ultraperiférica de Canarias, ¿no? Claro, estamos con el mensaje de hagamos el consumo local, veamos nuestros productos, sector agrícola. Yo sé de algunos agricultores, los que realmente empezaron a hacer una agricultura, en fin, con un alto nivel de productividad, vendiendo lechugas a los hoteles, pues claro, se les ha ido el mercado para el piso, ¿no? Y entonces resulta que tienen un problema. Y además compiten con el que produce de fuera, ¿no? ¿Cómo proteger, ¿no? La idea de establecer un cierto porcentaje de soberanía alimentaria en la agricultura o en la fabricación de mascarillas en Canarias o de respiradores, es decir, alguna actividad industrial, alguna actividad agrícola que tuviera como cobertura el autoabastecimiento, un mínimo de autoabastecimiento que frente a futuras crisis, no solo desde una perspectiva de la Unión Europea, que supongo que se lo plantearán, reindustrializar y no tener un nivel de dependencia en el porcentaje que fuera, sino en las regiones ultraperiféricas, como una condición de la región ultraperiférica, tener en consideración que debemos tener una cierta capacidad de autoabastecimiento. Y eso implica, de alguna forma, afectar a la libre circulación de mercancías, ¿no? En el sentido de que, oiga, yo establezco algún mecanismo mediante el cual hago que las administraciones canarias o que el empresario canario consuma este producto que va a fabricar un señor aquí, que a lo mejor es un poco más caro, o en fin, dentro de unos límites, pero que no haga que hoy ponga en marcha una empresa aquí, pasado mañana me vienen todas las de Alemania, todo el producto de Alemania o de donde fuera, ¿no? Por un lado. Y al mismo tiempo el problema de, a lo mejor me meto en una cuestión, el de las ayudas de Estado, ¿no? O sea, como el régimen de ayudas de Estado para las regiones ultraperiféricas. Es decir, si queremos de alguna forma potenciar una actividad económica en Canarias que va a ser absolutamente necesaria para que el paro
se va a montar, pues no sé, como cuando llegamos al gobierno nosotros, mínimo el 25%, pero como tenemos más población, esto está en torno, se va a situar en torno al 30% de desempleo, ¿no? Un problema grave. Y termino, la última consideración, yo creo que ya te doy pie para esto, el tema de los ERTE, de los despidos y tal, ¿no? En la experiencia, lo que estamos viendo nosotros en el despacho es que se está pensando desde el gobierno en las medidas que se adoptan desde la perspectiva ideológica. Yo soy, creo, una persona de izquierda, pero desde una perspectiva ideologizada, sin tener en cuenta la realidad, o sea, bajo el concepto del empresario golfo, ¿no? O sea, ¿cómo evito que haya un listo que se aplique? Y sin embargo, lo que nosotros estamos constatando en el despacho es que efectivamente las empresas, aun las que quieren abrir, porque las empresas quieren abrir todas, ¿no? Porque cerradas es que se terminan arruinando, ¿no? Las que quieren reiniciar la actividad y lo hacen afectados con una menor demanda por su clientela, por la movilidad, porque la gente tiene menos dinero, por 20.000 razones, por la incidencia del sector turístico, no va a poder mantener, o sea, la exigencia del mantenimiento, además con carácter personal, del mantenimiento del empleo durante 6 meses, que la ministra está insistiendo en eso, porque no está hablando del mismo número de puestos de trabajo, sino las mismas personas. Esto se convierte ya en una cosa un poco rocambolesca, dificulta la capacidad de gestión del empresario, que en un momento determinado tiene que despedir a alguien, por ejemplo, por motivos disciplinarios, y claro, va a correr todo un riesgo a que, salvo que el juez después del juicio reconozca que el despido es procedente, porque en el trámite previo de conciliación no puede el empresario reconocer que el despido es improcedente, pagar la indemnización y contratar a otro. Si no tiene que terminar el juicio, esperar que el juez 2 años más tarde le diga que el despido era procedente o es improcedente, y entonces le cae encima la devolución de todas las ayudas con los intereses correspondientes. Entonces es un sistema de gestión, ya lo compartas o no lo compartas, absurdo, que difiere en el tiempo y hace que el empresario asuma un riesgo que es inasumible, porque no está empezando el gran empresario, el pequeño empresario, que aquel le metió la mano en la caja o le dijo que no sé qué, es que no pueda despedirlo, le supone que se está jugando que dentro de 2 años tenga que reintegrar la seguridad social con los intereses, etcétera. Es decir, es un mal sistema de gestión, me parece a mí, y que quizás también en el mantenimiento, ya no solo en las personas, sino si se optara por el mantenimiento de los puestos de trabajo, tendría que estar en relación, me parece a mí, con el nivel de actividad que se aceptara por sectores. Es decir, hay sectores que no van a recuperar el 100% de la actividad y que por lo tanto el empleador podrá mantener, pues no sé, si tiene un nivel de actividad del 70%, a lo mejor el 70% del número de puestos de trabajo que tenía con anterioridad, no las personas, sino ese compromiso para ser objetivo y objetivable, ¿no? Tiene que estar en relación con el nivel de actividad que para el sector se prevé, de tal manera que efectivamente se evite que haya un señor que se consigue unas ayudas y después arbitrariamente decide no mantener los puestos de trabajo, aunque realmente en mi experiencia, ¿no? A pesar de que llevo mucho trabajador, un empresario suele mantener el empleo que necesita para el desarrollo de su actividad. Puede cambiar del trabajador, puede parecerle bueno o malo, despida a uno, contrata a otro, pero suele mantener el número de puestos de trabajo. Desde luego, el que necesita para vender y para facturar, ese lo mantiene, ¿no? Como regla general, ¿no? Y por lo tanto, en fin, quizás hay que incidir más en el empleo, y el ajuste se produce más con el contrato temporal, que ya ese no se va a recuperar, ¿no? El que estaba temporal, a lo mejor incidiendo más en el carácter indefinido de los contratos y, bueno, incidiendo en el problema de la salida del empleo. Bueno, te planteo estos 3 o 4 cuestiones que... 4 conferencias. Tengo interés. Bueno, pero tú sintetizas bien. No, tampoco. Vamos a ver, de lo último que has dicho sobre los ERTE, me encanta que lo hayas comentado, porque incluso desde una perspectiva sindical o desde una perspectiva empresarial, el planteamiento es el mismo, porque la realidad es la que es, y entonces lo que el gobierno pretende es un imposible. O sea, pretender que una compañía aérea volando al 20%, que un hotel con el 30% de ocupación mantenga el 100% de la plantilla, eso
no, o sea, no se puede, o sea, quiebra. Entonces creo que esto vamos a luchar, o sea, hay una comisión creada en Madrid, tripartita, como tú sabes, que están los empresarios y los sindicatos mayoritarios, pues tratando de ver qué se hace con estos temas, porque sinceramente es un imposible. Luego, en relación con el autoabastecimiento, etcétera, yo creo que el autoabastecimiento a mí me da miedo, porque desde un punto de vista teórico, yo nunca lo he entendido así, ¿no? Entonces, ¿por qué lo digo? Porque claro, a veces el autoabastecimiento lo que te hace es que beneficia al productor, pero perjudica al consumidor, me explico. Si aquí nos van a vender ningún caso malo, que son las lechugas, porque hay buenas lechugas y se venden bien, los que efectivamente hay gente que se ha dedicado a estos temas y les ha ido bien. Ahora, efectivamente, tienen problemas, como casi todo el mundo. Pero lo que quiero decir es que si produces un producto que aquí es peor que el que puedes importar y además de ser peor es mucho más caro, al consumidor, que somos nosotros también, nos estamos perjudicando. Entonces, los temas de autoabastecimiento, que también puede ser un autoabastecimiento estratégico, ¿no? Que a veces la gente lo plantea no ya porque sea mejor económicamente, sino porque estratégicamente es necesario. Lo mismo que tenemos reservas de petróleo obligatoriamente por 3 meses, por si, yo qué sé, hay una guerra mundial y los petroleros no pueden venir, pues que al menos tengamos 3 meses de combustible para escapar. Pues de alguna manera es el mismo argumento que se hace con los productos agrícolas o industriales. Efectivamente, en la industria sí que hay un mecanismo, que es el AIEM, que trata un poco de favorecer la producción local frente a las importaciones. El AIEM, como se decía aquí, que se ve que Samuel, ¿no? Que Samuel Suárez, que está enterado del tema, se está negociando para el periodo 21-27 y en principio la IEM va a seguir, van a haber algunos productos que caen porque ya no se producen aquí, pero incluso algún producto pasa del 5% de protección al 10%. Bueno, ese es un mecanismo que a lo mejor habría que explorar para más producciones y también más producciones agrícolas. Yo creo que las ayudas de Estado se van a flexibilizar una barbaridad. Lo mismo que las normas presupuestarias se han flexibilizado ya, Europa va a flexibilizar estos temas porque estamos en una situación tan excepcional que las ayudas de Estado están confeccionadas para situaciones normales, pero no para esto. Esto es absolutamente anormal. Y ya no es que seamos RUP y como región ultraperiférica podamos tener incluso un régimen mejor. Es lo que os estaba diciendo antes, la renta per cápita canaria puede ir al 70% a la media española. Ya eso por sí solo justifica cualquier tipo de medidas que yo creo que el gobierno español y el gobierno canario puedan pedir para Europa en la Unión Europea. Es decir, que ya no es porque seamos RUP, que ya lo hemos sido, es que ahora somos unas RUP especialmente deprimidas y especialmente afectadas ante la situación. O sea que yo creo que la normativa europea, al menos durante 2 o 3 años, va a tener una flexibilidad muy grande, en mi opinión, ¿sabes? Tan flexible que casi que se van a convertir la normativa presupuestaria y de ayudas de Estado en una mera referencia hacia dónde deberíamos estar y hacia dónde deberíamos ir, pero a largo plazo. Esta es mi modesta opinión, Víctor, que te digo que en el tema de los ERTE lo has explicado muy bien y que ojalá lo entiendan en el ministerio, este tipo de cosas. Sí, Víctor, no, es que había otra pregunta. ¿No sería el momento de establecer las bonificaciones del 50 cotizaciones a la seguridad social y por otro lado cambiar el RIC, trasladándolo hacia el incremento del poder adquisitivo de las personas residentes y las bonificaciones en las cotizaciones? Sí, pues no sé si es el momento. Mañana no es. Ahora, no sé, que noviembre sea el momento para hablar del presupuesto de 2020. Pues probablemente. O
sea, quizás ahora o nunca estamos tan mal que... Pero también es verdad que el Estado no amplía los ERTE, no porque no entienda que después del 30 de junio la situación no va a seguir difícil en muchos sectores. Según ellos, no alarga los ERTE porque no sabe si va a tener dinero para pagarlo. Entonces, cuando le planteamos bonificaciones a la seguridad social, es más leña al fuego. Pero claro que es planteable, pero es más leña al fuego. Y no sé, el gobierno se está haciendo bueno, el gobierno canario está intentando firmar un documento conjunto con todos los partidos políticos de Canarias, con los sindicatos, los empresarios y tal. Y bueno, se están viendo este tipo de cosas, ¿no? Entonces vamos a ver si somos capaces. Sería una cosa muy complicada, pero a lo mejor somos capaces de tener un documento en el que todos estemos de acuerdo, y al menos eso sí que le da mucha fuerza al gobierno para pedir cosas, por ejemplo, como esta, ¿no? De 50% a la bonificación, si todos estuviéramos de acuerdo en lo mismo. Flora Marrero ha pedido la palabra. Bueno, buenas tardes de nuevo y José Carlos, agradecerte la conferencia porque la verdad que muy interesante, aunque muy preocupante también. Hablabas de flexibilizar las leyes del Estado y sabes que hay una petición prácticamente de todos los ayuntamientos de derogar la ley de contrato actual, ¿no? Por lo engorrosa, y aquí hay personas de varios ayuntamientos que me imagino que coincidirán, porque si no es imposible sacar una licitación y hacer cualquier tipo de contratación o restituir el propio personal, contratar personal, pues tardaría una media de un año. Pero yo voy por una parte social, si me lo permite. Por un lado, el tema de las pensiones, que hay una preocupación de cara al futuro. Hay algunas medidas que se están diciendo que van a afectar a los funcionarios, como quitarle la paga extra, que ya se hizo en su momento. Pero yo mi pregunta concreta, porque el viernes tuvimos una reunión también de igualdad, es que claro, ahora con esta tasa de desempleo, la gente lo que quiere es trabajar. Y va a trabajar en lo que sea, en lo que pueda y en lo que consiga, ¿no? Entonces, va a haber un retroceso y va a afectar especialmente a las mujeres por dos motivos. Una, porque siempre le cuesta la incorporación al mercado laboral, pero otro por el tema educativo. ¿Por qué digo por el tema educativo? Porque si las clases se van a reducir al 50% en un matrimonio, ¿quién se queda en casa con los niños si no tiene nadie que le cuide? Pues generalmente será la mujer. Yo no sé si tienes alguna información sobre cómo afectará esto en el mercado laboral a las mujeres. Gracias. Yo no sé, las mujeres en Canarias, cuando sacamos el libro ese que comentaba Ángela de Canarias 2018, uno de los grandes cambios a largo plazo que había habido en Canarias era la incorporación de la mujer al mercado de trabajo. Ha sido brutal, todavía no está equiparado, pero la incorporación ha sido muy alta. Otra cosa es en términos de salario y tal, donde todavía la igualdad no se da. Que la mujer sea la más damnificada por el deterioro del mercado de trabajo, no estoy seguro, porque tampoco estoy seguro de qué empleos son los que van a haber más y si van a ser empleos que están más feminizados o no. No, la verdad es que no lo sé. Ahora, no entro en el género, pero que la cosa es complicada, seguro. Y hombre, también hay una cosa que ya no la digo porque siempre me pelea mucho y tal, pero que el tema de los funcionarios, pues hay que mirarlo. Muchos de los que estáis sois funcionarios, pero bueno, de alguna manera la crisis debe ser un poco equitativa. O sea, yo veo, por ejemplo, un amigo que tiene un colegio en el sur, 130 profesores en el ERTE. Profesores ya no digo en la pública, sino concertados. No van a dar clases, pero tienen sus emolumentos completos, ¿no? Entonces, claro, estas cosas de sin trabajar, manteniendo el sueldo, mientras que otros tienen una reducción considerable,
en el mismo sector haciendo lo mismo aproximadamente, pues hombre, estas cosas no sé, si no se recupera la situación, no sé qué va a pasar. Por ejemplo, yo hoy fui al Cabildo. En el Cabildo, hombre, vas y tienes la sensación de que está abierto. O sea, vas, ves gente en los pasillos, en los despachos se ve gente trabajando, tal. Sé que hay mucha gente en teletrabajo, pero a la comunidad autónoma se me ocurrió un día ir a un múltiple y me dijeron, ¿pero a quién está usted buscando? Y yo, no, tal, Sultano. Dice, pero si aquí no hay nadie, está cerrado. Claro, después tú lo dices esto y los funcionarios dicen que están trabajando desde la casa muchísimo. Pero ¿cómo van a estar trabajando muchísimo si no tienen los equipos que estén conectados a los servidores de la comunidad y tal? ¿Cómo puedes trabajar muchísimo? Trabajarás lo que puedas o lo que quieras, pero muchísimo. En fin, que el tema también aquí, esto yo creo que es tan duro que probablemente lo que tú decías, Flora, en parte se producirá, no lo sé. Pero nos va a afectar a todos. O sea, esto no, o sea, aquí no escapa, de esta no, o sea, escapar bien serán los casos contados con los dedos de la mano. Los demás vamos a sufrir. Es que tenemos que pensar en la crisis anterior, que todos la vivimos. La crisis anterior, que yo de manera estúpida califiqué como la crisis de nuestras vidas, en uno de los libros que antes dijiste tú, y era porque no había habido otra igual, ni probablemente íbamos a vivir otra parecida en nuestra vida, ¿no? Pues fíjate, esta va a ser mucho mayor que la anterior, de distintas características, por otras razones, etcétera, pero muy dura en lo económico. Y aquí no hemos hablado, porque yo no soy especialista, de si va a haber crisis social, si va a haber crisis de enfermedades mentales, si vamos a adquirir unos hábitos menos sociales que ahora, no lo sé. O sea, la magnitud del tema tiene su cierta enjundia. Yo con lo que estoy contando, y vuelvo otra vez al escenario sanitario de base, es que esto va a estar renqueando y que a lo mejor con suerte andamos con una vacuna para junio o eso del próximo año, y a partir de ahí conviviremos con un virus que será razonablemente manejable como los otros que tenemos ahora. Esa es la idea, ¿no? Pero hasta entonces las cosas no se van a normalizar, desgraciadamente, ni aquí ni en ningún lado. Y lo que dijo antes Víctor, me pareció muy significativo algo que él dijo de, bueno, yo no sé si los turistas van a querer viajar en aviones llenos y no sé yo, esto nos está preocupando. Y de hecho nosotros estamos estudiando en el despacho el cambio de motivaciones, ¿no? El cambio motivacional del turista en origen. Si realmente hay un cambio y hasta qué punto ese cambio es de una magnitud que nos afecta. En verano, para los que sois del sector, nuestra opinión es que en verano no lo tenemos fácil porque hay destinos competidores fuertes en verano que están mucho más cercanos que nosotros. O sea, hay muchos destinos en Europa que puedes ir en coche en verano, son buenos destinos, la Costa Azul, yo qué sé, Croacia, todos los países de la antigua Yugoslavia, Grecia menos, pero también, incluso la Costa Brava y la Costa del Sol nuestra, ¿no? Pero después en invierno sí que entramos nosotros claramente otra vez en juego, ¿no? Pero que el verano, que siempre hemos tenido competidores en verano, por eso es nuestra temporada baja, pero en este caso son competidores que en esta crisis de pandemia nos llevan ventaja. Pero vamos, que el tema motivacional de los turistas es algo a estudiar. ¿Qué otro? Perdón, termina, que no me gustaría dejar una cosa aquí. Cano que pregunta que viene el sector de la construcción, pero ¿qué otros sectores podrían ser un yacimiento de empleo? Bueno, cualquier sector es importante, o sea, cualquier empresa que hoy cree 2 empleos o 5 empleos ya van bien, ¿no? Pero lo que yo decía de la construcción es por la capacidad de absorción, ¿no? que tiene a corto plazo. Pues tampoco podemos estar construyendo toda la vida, pero a corto plazo sí.
Hombre, el sector agrícola, el problema del sector agrícola es que nosotros tenemos poco terreno, tenemos un terreno regulín. Mira, hay una cosa, cuando yo en el sector agrícola, yo comprendo que el que es agricultor, que yo he sido agricultor, y por eso lo digo con conocimiento de causa. Mira, por ejemplo, yo me acuerdo cuando la hizo mi padre. Cuando mi padre hizo la finca en el sur, y yo era pequeño, y yo iba con él, trajimos toda la tierra desde el norte. O sea, transportamos la tierra en camiones y la pusimos en el sur. El agua la transportamos, el agua llegó cuando realmente el agua llegaba de aquí al sur. Las huertas carísimas de hacer, luego tuvimos que ir cambiando el riego, primero fue a manta, después a aspersión, después a goteo, siempre con inversiones. Claro, cuando yo fui a 2 sitios, en Francia que además fue la primera vez que yo fui fue con Javier de Frutos, que está ahí, y pasamos en coche por la zona de Cataluña, viñedos de Cataluña y de Francia. Y coño, veíamos las extensiones de viñedos planas y tal, y decimos, coño, ¿cómo competimos nosotros con el vino nuestro? Que tenemos la pendiente así, que para recoger la uva, y tal, no sé qué. Entonces, y no digas cuando te vas ya, los plátanos nuestros aguantan por lo que sabemos que aguantan, por la subvención europea. Porque claro, en muchos sitios los plátanos no hacen nada. Están las plataneras, no tienen paredes para el viento, el agua es el agua de lluvia, la tierra es la tierra que está allí. O sea, nosotros la agricultura nuestra yo creo que tiene que ser una agricultura probablemente de nicho, especializada, muy productiva, muy inteligente. El agricultor nuestro tiene que ser todo lo contrario a lo que mucha gente dice, ¿no? Del agricultor a veces, ¿no? Que lo calificas como de el agricultor es un belillo. No, todo lo contrario. El agricultor nuestro que sobrevive es el más listo, porque es el que lo tiene más difícil para sobrevivir. Tiene que ser especialmente ingenioso, ¿no? Entonces, la agricultura puede crear empleo, seguro que hace falta, y sobre todo la agricultura crea empleo. Y amigo, como se está poniendo la cosa, el tener una huerta de papas, una de lechuga, una verdurita, unas coles y tal, no es asunto menor. O sea que yo no sé si crea empleo, pero mata mucha hambre. Y entonces eso sí que lo hemos abandonado, porque nosotros hemos abandonado las huertas de autosuficiencia en los sures y tal, incluso en el norte, gente que se fue a trabajar a la construcción o se fue al turismo y ha ganado un dinero y abandonó las huertas de los padres y tal, como una cosa poco necesaria. Yo eso sí lo veo casi que como abastecimiento local de la casa y tal, importante. Ahora, no sé si la agricultura como gran sector tractor. Mira, hay ese libro, para los que les interesan estas cosas, hay que ver el libro ese de Canarias en gráficos, porque la otra cosa que se ve, aparte de la incorporación brutal de la mujer al trabajo, es la pérdida de empleo en el sector agrícola. El sector agrícola en el año 70 empleaba al 20% de las personas que trabajaban en Canarias, ahora emplea al 2%. O sea, un cambio brutal, ¿no? O sea, desde el 20% al 2%. O sea, que es otro. Pero no sé, oye, yo las opiniones que doy, tú imagínate, si yo supiera las cosas que me estáis preguntando, yo no estaba aquí. O sea, yo no estaba aquí, yo estaba, pues no sé, con Bill Gates en un crucero grande, por ahí, claro. Yo estoy aquí porque tengo pocas respuestas a las cosas. Tengo algunas, pero no tengo muchas. Y por eso, pues estoy aquí. O sea, que tomadme las cosas que digo como una opinión más, ¿no? No ninguna más. Hay una pregunta, José Carlos, de Sandra Rodríguez que no sí, has visto. Ahí. En mi opinión tenemos que trabajar, ¿no? Para hacer de Canarias un destino seguro, y no veo que desde el gobierno se esté trabajando en este sentido. Tenemos un sector sanitario. Ahora me saltó. Tenemos un sector sanitario. Sandra, ¿dónde te estaba yo leyendo? Sí, ya, Sandra, sí. Tenemos un sector sanitario público-privado, ahora toda rentabilidad para interés general, lo que debemos añadir los datos positivos y que diste al principio.
Hombre, sabes que el gobierno cambió la dirección de la Consejería de Sanidad. Ahora tienen una dirección que es para mientras dura el COVID. La idea es que tanto Julio Pérez como Antonio Olivera vuelvan a sus sitios de origen y nombrarán a un equipo ya más estable, ¿no? Para el resto de legislatura al menos, ¿no? Yo creo que ellos están, para mí, lo básico, hay un artículo de Romer, que fue un premio Nobel de Economía, que salió en El País este fin de semana, no, el anterior, algunos a lo mejor lo leíste. Romer, yo he visto el tipo más claro que ha dicho, la economía tiene que funcionar y la salud tiene que estar controlada dentro de unos límites. No vale una cosa o la otra. Economía ultranza, se puede desmadrar el tema sanitario, sanidad por encima de todo y seguridad absoluta, nos morimos de hambre. Entonces las dos cosas tenemos que compaginarlas. Él decía, ¿cómo? La única manera es con los test masivos. Hay que hacer test masivos a la población, tenernos todos testados, el que esté infectado a la casa, y los demás pues vamos a trabajar. Y sabemos que con todo el equipo que trabajamos está como nosotros, porque se ha hecho test y nos lo hacemos de manera permanente. Yo hice la cuenta y esos test en Canarias, hacer lo que decía Romer para Estados Unidos, que era hacernos cada uno de nosotros 20 test al año. O sea, prácticamente 2 test al mes. Todo el mundo. 2 test al mes, 2 test al mes. Entonces a mí me dijeron, pero oye, cuando lo planteé, me dijeron, dice, pero joder, eso no hay quien lo pague. Digo, no, son 400 millones si los test no bajan de precio en Canarias al año. Pero coño, ¿cuánto es tener la economía medio cerrada? Miles de millones. O sea que yo no veo, de verdad, una solución más clara hasta que llegue la vacuna y esas cosas, que esa. Porque aquí el gran reto es cómo somos capaces de trabajar y de mantenernos relativamente bien controlados en cuanto al tema este. Y bueno, lo de la sanidad, esto hay muchas anécdotas, pero no dejo de contar una. Cuando entraron los nuevos a la Consejería de Sanidad, se enteraron que la máxima responsable del gobierno en salud pública llevaba una semana escondida en su casa en Fuerteventura, o en Lanzarote, no me acuerdo. No había, o sea, en plena pandemia, cuando estábamos asustados de verdad, y la máxima responsable estaba en su casa, que no había salido de su casa. No porque estuviera mala, sino porque ya se había confinado por medidas de sanidad. Y estábamos nosotros en presidencia del gobierno, o el presidente, o varios consejeros, y otra gente, estábamos allí trabajando preocupados, y esta tía, ¿dónde está? Que es la que tiene que informarnos de esto. No, es que está en la casa. Entonces, bueno, esas son las cosas que yo no sé si... De todas maneras, el sistema sanitario nuestro, según me dicen Sandra, la gente de sanidad, ha estado lejos del colapso y lejos de la saturación, afortunadamente. Esto es lo que... Ahora eso es peor, porque por lo visto, si hemos estado poco contaminados, debemos tener pocas defensas. O sea que... Sí, claro, esto claro, es como todo. Claro, yo cuando me hice el test, y dije, bueno, como no tenía prácticamente síntomas, dije, bueno, si lo tengo hasta casi que mejor, porque me quedo 15 días en casa y ya estoy medio inmunizado. Pero no hubo manera, fue negativo. Yeah. Pero esto es lo que dice la gente, que dice, claro, Merkel lo dijo al principio del tema. Dijo, bueno, esto hasta que el 60-70% de la población alemana no hayamos pasado por el coronavirus, pues no se habrá resuelto el tema. O sea, eso llaman la inmunidad de rebaño, que habrán dicho que la verdad que queda feo, la inmunidad de grupo, ¿no? Bueno, pues, yo sé que habrá alguna pregunta, pero quiero insistirte en una cosa que tú dices, no tengo la respuesta, está bien,
pero sí la reflexión. Cano, yo y tal, planteamos, en las perspectivas de Canarias, en ese documento que se está trabajando, que se van a poder ver muy bien, buscamos, todos nos ponemos de acuerdo, supongo, para pedir dinero a otro, para pedir dinero a otro y dame dinero, ¿no? Para eso parece que todos nos ponemos de acuerdo. Me planteo yo una reflexión sobre el papel de nuestros recursos, de la optimización de los recursos y de la captación de recursos propios, ¿no? Porque esto de que todavía es que le voy a pedir dinero a otro, bueno, naturalmente yo me apunto a eso y además creo que es necesario y que podemos tener argumentos, pero la clave está en dónde tenemos que invertir los recursos públicos, los recursos privados que hagan posible que Canarias pueda mantener a los 2 millones de habitantes, pensando que en un sector turístico que es intensivo en mano de obra va a caer en un porcentaje, en fin, el que sea, durante un periodo de tiempo razonablemente largo, 1 año, 2, ¿no? Hasta que se recupere o tenga una potencialidad, si lo hace, y en cualquier y por lo tanto, cuando te preguntas, ¿en qué sector? El sector de la construcción puede tirar de golpe. En la agricultura tú dices, oye, no creo que eso pueda ser muy intensivo en mano de obra, puede servir de autoabastecimiento local, que yo voy comprobando, a ver, en esa encuesta cercana que hacemos todo y que después generalizamos, de que hay mucha gente que está recuperando la huerta de los padres y diciendo, no, yo me planté ahí unas papitas y tal, de eso me he encontrado unos cuantos. En ese plan, bueno, eso puede servir, pero realmente, ¿cuál es la perspectiva de futuro de nuestra economía, que en definitiva es la de nuestra gente, ¿no? Porque, claro, se está planteando veo que digo, es que hay una gente de la generación de mis hijos que se les tocó la crisis de esto, le toca esta otra vez y que se les ha determinado. Entonces, estos llegan a los 50 o como me descuida a los 60, tienen 40 horas subvencionados o malviviendo o con el ERTE prorrogado o algo por el estilo, o peor, ¿no? En el peor de los casos. Víctor, tú lo has dicho bien, o sea, ya vimos antes en la curva, este año muy mal, el próximo año nos recuperaremos y no, por supuesto, a los niveles de, vamos a decir, del 2019. O sea, que el tema va a ser muy, muy duro este año y el próximo será un poquito mejor, pero también será malo porque aunque algunos se recuperen y vayan entrando en el mercado de trabajo, pero los que se queden llevarán más tiempo, los mecanismos de compensación se agotan, o sea que va a ser un año también muy duro y muy difícil el próximo año seguro, como dices tú. Hay una cosa que es la válvula de escape. Yo he estado preguntando, no tenemos cifras todavía, ¿qué está pasando con los residentes pero que no son canarios, ¿no? No sé si eso es una válvula de escape, no va a ser la solución, pero a lo mejor el retorno de mucha gente a sus comunidades autónomas de origen o a sus países de origen, porque aquí las posibilidades no son muy bajas, pues de alguna manera eso nos va a dar un respirillo. Entre otras cosas, a los propios servicios públicos, a la educación, a la sanidad, etcétera, pues nos da un cierto respiro. Esperemos que eso se dé, pero puede ser que la situación esté tan mal en todo, no creo que esté tan mal como aquí, es que aquí va a estar especialmente mal y las oportunidades de empleo las van a ver más en otros sitios que aquí. Por lo tanto, eso es una pequeña vía de escape. Y la otra vía de escape a corto plazo, la construcción, es una vía de escape también a corto plazo. Lo demás ya son temas estructurales, o sea, si las discusiones de siempre, la economía tiene que ser menos terciarizada, tiene que haber un poco más de industria, tenemos que ser capaces de añadir más tecnología a nuestros procesos productivos, tal, pero eso es la discusión ya de largo plazo, ¿no? Pero en el corto, lo que veo, y básicamente nuestra salvación es que la normalización llegue para que el turismo llegue y sobre todo, como decías tú antes, que la percepción del turista no cambie mucho. Porque eso... y pasarlo mal, y lo que tú dices de las generaciones estas jóvenes han tenido muy mala suerte, les han cogido
le cogió una crisis muy grande y le está cogiendo otra también súper grande. O sea, la gente yo qué sé, los que tenían 20, 25 años en el 2007 o 2008, pues toda esta gente de 25 a 45 o tal, pues... Carlos, queda una pregunta por aquí de Esmeralda, si la ves. Sí, Esmeralda, sí, Alberto Villalobos, me tengo que ir. Sí. David, Manuel. La puedo incluso exponer si me dan el turno de la palabra. Sí, Esmeralda. Venga, sí, habla, ahora sí. Pues muchísimas gracias. Antes hice una pregunta, pero quedó un poco en el aire, porque la pregunta mía, lo que me preocupaba era saber, aparte de esa movilización de fondos para el sector de la construcción, ¿qué otras líneas estratégicas se están trabajando? Y aquí hemos hablado de lo oscura que que va a ser el panorama de aquí a un año, y de los niveles de paro que podemos alcanzar. Entonces, imagino yo que además de la construcción se podrán estar trabajando otras líneas, y a lo mejor nos enteraremos en ese documento que están elaborando, porque con estos niveles de paro se me trae a la memoria Canarias convertida en Cabo Verde, y en todos los emigrantes que tenían que salir para enviar divisas a su familia en el archipiélago. Y un segundo punto que quería poner sobre el sector agrícola, que quizás habría también que ponerlo en valor. Yo hace ya tiempo que vengo hablando con muchas personas del sector platanero, también del sector del tomate, los defectos y las debilidades que tienen internas el sector, casi que interna, digamos, de división también, pero también que tiene grandes oportunidades. Para empezar, tiene mucho valor el sector agrícola canario, porque además del empleo directo que da, cuando la producción agrícola de Canarias sube a la península, esos mismos barcos vuelven a bajar a Canarias con otra mercancía, y así se reduce el coste. Pero aparte de eso, el valor que tiene el sector en la península, en los mercados que tenemos, es que puede ser como una nave nodriza, a través de la cual se ingresan nuevos cultivos, nuevas producciones en esos mercados. Entonces, esto era como un apunte, porque puede parecer, digamos, minoritario el valor que aporta ese sector, pero sí que es importante si lo miramos desde el punto de vista logístico. Y la pregunta principal sigue siendo que me gustaría que trajeran buenas noticias y que nos dijeran, pues sí, se están trabajando estas líneas, tenemos esto en mente, o es demasiado pronto para que podamos tener un luce. Mira, yo creo que el problema de los gobiernos, no solo el canario, sino también el español, para poder fijar líneas concretas, es que primero necesitan saber con bastante precisión, uno, los fondos que van a recibir de la Unión Europea, dos, cómo van a recibir esos fondos, si tienen condicionalidad o no, y tres, ver qué nivel de deuda pública pueden acometer. Eso le pasa al gobierno canario. Para que tú veas, el gobierno canario lo que está pensando es, vamos a intentar hacer lo que teníamos pensado hacer en el presupuesto de este año. Para hacer eso, ¿qué problemas tenemos? Que vamos a tener que dedicar 200 o 300 millones más a la sanidad, que no teníamos previsto, y nos van a faltar de ingresos, según ellos, yo no creo que sea tanto, 700, 900 millones de euros. Entonces, el gobierno canario, para hacer lo mismo, no está pensando hacer un plan nuevo, de poner dinero, no, lo que estaba en presupuesto, para eso van a necesitar 200 o 300 para sanidad, más ponen que le faltan 1.000 millones de euros. Al gobierno canario, para hacer lo mismo, necesita 1.000 millones de deuda pública para poder acometer lo que ya tenía pensado. Entonces, le dice al gobierno canario, ¿y qué más vas a hacer? Dice, ¿cómo voy a hacer más? Si es que no, para hacer lo que ya tenía pensado me faltan 1.000 millones. O sea, que yo no he visto, oye, a lo mejor están ahí en los gabinetes estudiando y tienen algunas ideas, pero sinceramente tengo serias dudas. Lo que tú decías de los emigrantes, sí, los caboverdianos
hay más caboverdianos fuera de Cabo Verde que en Cabo Verde. En Boston, pues no sé por qué, los caboverdianos han emigrado de una manera muy grande a Boston, en Estados Unidos. Y bueno, esperemos que nosotros fuimos emigrantes. Lo que pasa es que nos hemos convertido al revés, en receptores de inmigrantes, ¿no? Pero durante muchos años, como sabéis todos, por probablemente los padres o los abuelos, pues muchos de nuestros abuelos, nuestros padres fueron emigrantes, ¿no? Que volvemos a esa etapa, pues como decías tú, si oye, cifras de 35% de paro o de tal, pues no es descartable, la verdad. No es ninguna tontería el pensarlo, todo al revés, al revés. Es que el horizonte es tan oscuro, tan turbio, que lo que me gustaría saber es si hay personas que tengan una capacidad intelectual importante que están trabajando en líneas estratégicas, además de salvar este corto plazo, este año. Pero seguramente sea demasiado pronto, pero cuando tengan noticias buenas, por favor, tráiganlas. Sí. Bueno, también podemos mentir. Ya lo están haciendo, ya lo están haciendo. ¿Puedo plantear una cosa? Miguel Ángel Clavijo. Ah, perdón. No se oye, no se oye. ¿Se oye? No se oye, no se oye. Miguel. Claro. Miguel, ¿vas a preguntar tú? Sí, quería preguntar una pregunta. Ya te di la voz y le doy la voz a Castañeda. Acá no, sí. Vale, felicitarte por la intervención, José Carlos. La pregunta es muy directa. ¿Habrá que modificar la ley del suelo para poder hacer, en fin, muchas de las iniciativas que se han tocado esta tarde? Sí, yo no soy un experto, como sabes, en planificación del territorio, en urbanismo, pero sí soy un sufridor de la normativa, ¿no? Me consta. Bueno, yo creo que sí. No es porque la ley del suelo sea mala, que yo siempre he dicho que es mucho mejor que lo que había sin duda, sino que para estas circunstancias necesitamos modificar la legislación para que si queremos hacer un plan de vivienda, dentro del plan de vivienda queremos hacer un edificio de 50 viviendas sociales, lo podamos iniciar, inmediatamente tengamos el proyecto, por ejemplo, con una declaración responsable del arquitecto, ¿no? O sea, que el arquitecto puede hacer una declaración responsable diciendo que se cumple toda la normativa, el proyecto está bien, que pueda ejecutar, no ya por parte del privado, sino incluso de la propia administración pública, ¿no? O sea, que yo creo que sí, con inteligencia y transitoriamente. No creo que la ley del suelo deba ser modificada para siempre jamás, pero probablemente por un periodo de 2 o 3 años yo creo que haría falta para poder dinamizar el sector de la construcción, entre otros, ¿no? Y también porque la construcción no es construir por construir, es que hay problemas sociales, no solo del empleo, sino problemas sociales que ayuda a solucionar, en este caso el de la vivienda. Y antes decía Víctor, efectivamente, que por cada millón gastado, pues hay, ya no me acuerdo de las cifras, nosotros hemos hecho algunos estudios en el pasado, de que por cada millón de euros en inversión, la rehabilitación es donde más empleo se crea, después la vivienda y luego es la obra civil. O sea que efectivamente 100 millones en una carretera pues crean poco empleo, 100 millones en rehabilitación crean mucho empleo. No sé ahora la cifra, pero bueno, está por ahí. Castañeda. ¿Puedo hablar? Pues en un apunte como este, antes tampoco di las gracias o fue por escrito. La verdad que muchas gracias también por la iniciativa y por las palabras, José Carlos, porque siempre es muy interesante oír a quien conoce de primera mano y estudia la economía de las islas. Pues en este tema del ámbito de la construcción, creo que las administraciones públicas, que es donde básicamente ha salido el dinero, hay otro sector que es la rehabilitación del patrimonio, que aunque también es puntual,
es verdad que los rendimientos necesarios para esa rehabilitación del patrimonio en mano de obra son muy altos, probablemente más altos que en otros aspectos por la especialización, como bien sabe, de la mano de obra que se necesita en el ámbito, básicamente en el ámbito nuestro de Canarias, en la carpintería y en algunos otros elementos que intervienen en la rehabilitación del patrimonio. Pero continuando con lo que la compañera Esmeralda estaba diciendo, que a mí me parecía muy interesante, ha comentado que el gobierno de Canarias se está planteando mantener el marco presupuestario que tiene y lo que necesita son 1.000 millones para terminar de completarlo. Yo tuve la oportunidad de analizar un poco el presupuesto y colaborar con algunos compañeros del grupo parlamentario para, como sabe, hacer lo que se hace en el procedimiento parlamentario, que es todo el tema de las enmiendas. Y claro, tenía delante el presupuesto del 2019 y el proyecto de presupuesto del 2020. Entonces, uno solapa ese tipo de cuestiones y al final ves que los márgenes de cambio o de maniobra, por mucho que se hable desde el ámbito político de los cambios y de los nuevos modelos, etcétera, etcétera, al final ves que las pilas, las estructuras presupuestarias es prácticamente mimética. Desde esa perspectiva, y si ese es el pensamiento, ¿crees que es un buen presupuesto y que lo que se plantea en ese presupuesto nos podrá ayudar a plantear posibles salidas a la crisis económica, o habría que cogerlo como un calcetín y darle la vuelta sabiendo que eso es bastante difícil hacer este tipo de cosas? No, en tu pregunta está la respuesta, ¿eh? O sea, tú lo has explicado muy bien. El problema del presupuesto autonómico es que dice, vamos a darle la vuelta, lo lógico sería darle la vuelta al calcetín. Decir, bueno, la situación es totalmente distinta, por tanto las necesidades o lo conveniente es totalmente distinto. Pero claro, te encuentras con que el presupuesto se agota casi todo entre sanidad y educación. Entonces, sanidad y educación consumen pues 2.000 y pico sanidad, ¿no? Unos 2.400, no sé cuánto es, y educación casi 1.000 y pico largos, ¿no? Entonces, ahí está el grueso. Después están los funcionarios del resto de todo tal, que consumen otra parte importante, y a partir de ahí a lo mejor tenemos margen de maniobra, y a lo mejor es un 10% del presupuesto. Después, a lo mejor es menos todavía, porque encima en inversiones, pues muchas ya empezaron, son plurianuales las cantidades que están, por lo cual tampoco te las puedes cargar, ¿no? O sea que los que habéis estado en la elaboración del presupuesto o en el Parlamento, en la aprobación, en las enmiendas y tal, que lo habéis estudiado, pues habréis dado cuenta que realmente el margen de maniobra es relativamente pequeño, ¿no? Es decir, que tampoco un partido u otro partido tienen tanto margen para hacer política, gran política en el presupuesto, ¿no? Es decir, que pues lo que está el gobierno entonces manteniendo es decir, bueno, al menos a ver si puedo hacer lo que decíamos que íbamos a hacer. Ese es el planteamiento del gobierno, ¿no? Por eso digo que yo no creo que le vayan a dar la vuelta al calcetín. Aparte que darle la vuelta al calcetín es un proceso parlamentario larguísimo. Imaginaros, eso tiene que los que estáis aquí, que sois parlamentarios, pues tendrían que llevarlo al Parlamento y iniciar. Yo creo que la idea de ellos es sí, habrán algunas partidas que modificarán y que cambiarán y tal para ajustarlo, y lo mollar del presupuesto se mantendrá igual, y su preocupación es a ver cómo conseguimos el dinero de la deuda pública para poder hacer frente a los compromisos. Oye, yo tengo, no sé vosotros, pero yo tengo otra cosita en un momentín. Sí, son ya las 7:10 y yo creo que no hay hasta ahora ninguna pregunta, por lo menos en el chat no he visto, algunas personas se han ido despidiendo. Tú si quieres, José Carlos, da un pequeño resumen de la charla. No tengo, Manuel, mucha cosa más que decir. O sea, lo único que os digo es que desde el punto de vista de las previsiones, creo que las que solemos hacer se han ido ajustando a la realidad. Es decir, que tenemos 25 años
de más aciertos que fallos, ¿no? Con lo cual, lo que he dicho aquí desde el punto de vista de previsión no debe ser muy disparatado, o sea, conviene tomárselo en serio. Y luego que, bueno, la verdad yo no sé, digo por reflexión mía personal, yo sigo trabajando, sigo luchando, cada uno en su sector. Hay sectores que no van mal, o sea, en mi sector tenemos trabajo, menos dinero, porque claro, tú no le puedes cobrar a un cliente que le cobrabas 10 y él no está ingresando nada, seguirle cobrando 10, ¿no? O sea, todos tenemos nuestros problemas. En el sector privado los directivos han bajado el sueldo un 30 y un 50%, todos los directivos. O sea, que han tenido que hacer ajustes gordos. Pero siempre hay oportunidades. Hay gente que dice que la crisis es oportunidad, los chinos, que cuando las cosas van mal es cuando se gana más dinero, eso dicen algunos, yo no sé cómo lo hacen. Cuando las cosas van mal yo lo que veo es que todos perdemos dinero o que todos ganamos menos. Y que, oye, pues no sé, verlo con inteligencia. Lo más importante de esto es, uno, que la salud nos respete, y dos, que la salud mental no se nos deteriore. O sea, que sigamos siendo gente con capacidad de reflexión, viendo las cosas con objetividad, y esto es lo más que me preocupa, si somos capaces de mantener la calma en la salud y la calma en la mente, ¿no? Yo creo que si eso lo mantenemos, pues vamos a salir, nos va a costar y vamos a tener nuestros problemas, pero vamos a salir. El problema es que entremos como una especie de desquicie colectivo. Ahí es donde está el problema. Si mantenemos la calma, pues podemos salir de esta. No tengo muchas más palabras de ánimo, ¿no? Pero veo, en fin, mucha gente ahí, yo veo mucha cara conocida, mucha cara preparada, y bueno, eso me da un poco de confianza, en fin, que gente como las que estamos aquí en la pantalla, cada vez menos, porque se van yendo, como es lógico, pero los que hemos estado en la videoconferencia, pues cada uno en su ámbito, pues gente razonable y tal, mientras no perdamos el norte, vamos a salir de aquí. Y un fuerte abrazo. Tengo ganas de veros a todos para daros un abrazo y un beso a las señoras, ¿vale? Venga. Gracias. Muchas gracias, José Carlos. Bueno, ha sido un placer. Muchas gracias por esta conferencia. Y decirles que en un momento determinado estuvimos conectados 75 personas en esta conferencia. Yo creo que es un auténtico éxito del ponente y que, bueno, que está a disposición tuya cuando quiera y de ustedes, la Fundación Canaria Siglo XXI. Muchas gracias a todos los que se han conectado y recordarles, si les apetece, que en el correo electrónico de la Fundación allí pueden poner pues lo que ustedes crean oportuno, las críticas, incluso las propuestas, si tienen de algún tema para tratar, porque al final lo que intentamos desde la Fundación es, pues esto, tratar temas importantes, tratar temas que nos afectan a todos los canarios y las canarias, para tener más conocimiento, para ser conscientes de la situación en el momento en el que estamos. Muchas gracias y hasta la próxima. Ha sido un placer. Gracias. Vale, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Adiós.